Per a mi és un plaer estar així presentant, acompanyant als amics de los chicos, al vocal Toni i al Nega. Bé, jo soc Miquel Ramos, jo soc membre d'Obrim Pas i, bueno, pues que pinte jo així, pues la veritat és que mos uneixen moltes coses, malgrat que ells tenen un estil de música molt particular i nosaltres un altre, i ells tenen una trajectòria i una història i nosaltres tenim una altra. Ens ha tocat viure unes circumstàncies molt semblants i a més en un context, en un escenari idèntic, que és la ciutat de València en concret, i després pues, tot el marc de l'estat espanyol que al final s'acaba afectant a tots, no? I dic que tenim moltes coses en comú perquè abans de conèixer-nos com ens coneguem ara, que ja ens coneguem més personalment i ja crec que som amics, hem viscut moltes coses junts, sense conèixer-nos. Hem viscut els anys 90 a València ciutat, que els que vau viure aquella època no us recordareu el que era. Recordareu, no sé, o potser us han contat les històries que passaven a Casa Popular, o les manifestacions antifeixistes contra la globalització, o les colletes que se feien de la gent que començava a fer grafitis, els primers grups de rap que hi havia, i bé, al final, com València és xicoteta i com portem vivint aquesta bota del primer del PSOE i després del Partit Popular amb Rita Barberà al capdavant de la ciutat, patint-la tots, cantem en valencià, cantem en castellà, siguem més un pal o més un altre, al final tots ho patíem i tots acabem confluint en els mateixos llocs i en les mateixes lluites. I per això jo penso que mos uneixen més coses de les que mos separen, no? Bé, si una cosa jo sí que li reconec bueno, li reconec moltes coses, però una de les coses que jo li reconec a los chicos del Maíz, jo sempre he tingut una miqueta el cliché del rap, doncs no soc un aficionat al rap, però sí que he tingut el cliché del rap gangsta, no? El més vacilón, el masclista, el rotllo este, no? que la MTV i companyia s'han dedicat a transmetre. Per sort, no sempre ha sigut així, no? Ja tenim alguns exemples, i els Chicos del Maíz jo crec que van pegar una punyada en la taula així a la ciutat de València i van demostrar que podien ser uns sinvergüenzas i fer rap, dir les coses clares sense tallar-se ni un pèl i tirar endavant i a més arribar on han arribat i tot el que es queda per davant, no? I amb aquest orgull, jo penso que és molt important dir les coses clares en una situació i en un context en el que vivim amb orgull, sense vergonya, i igual que nosaltres un dia vam decidir cantar en valencià quan això era algo quasi exòtic, doncs estos van decidir començar a dir coses que els preocupaven sobre la política i tal, a més dir-ho d'una manera molt peculiar i triomfar, així. I jo la veritat és que per a mi ha sigut un plaer veure com uns companys de lluita i uns companys de moltes altres batalles han pogut assolir aquests èxits i tot el que es queda per davant, no? Bé, jo penso que dins de tot aquest món, i malgrat que tots, el llibre, per exemple, que me l'he llegit estos dies, tots els textos, jo penso que el llibre reflexa un poquet també ja no només el que és Los Chicos del Maíz, sinó el que és tot el que està passant últimament. I últimament el que està passant és que jo particularment pense que tota una generació, la nostra generació, que ja no va viure aquella transició i aquella història que van viure els nostres pares, doncs ja tenim coses que dir i volem dir-les i volem fer-les i ja està bé i estem així. I penso que Los Chicos del Maíz és un exemple d'aquesta generació i que a més es reflecteix en el treball en l'últim disc, perquè jo crec que pràcticament la majoria dels que han escrit els textos són gent de la nostra edat, entre 25 i 35 anys, no tots, però la majoria, i d'un nivell considerable, no? De retòrica i de saber explicar les coses per a tots els públics, que és el que a vegades ens ha faltat fer a molta gent, no? Això no lleva que sempre n'hi hagi algú que siga més guai que tu, saps? I això vosaltres sí que sabeu, esteu més acostumats al rotllo de los haters i la penya que critica perquè no eres lo suficientment tal
o porque eres tal, vull dir, sempre te van a caure per totes bandes, faces el que faces. I això és una que la gent que té certa projecció pública ho ha d'assumir i ha de saber navegar. I jo li reconec la valentia de seguir dient el que diuen, com ho diuen, i sense tallar-se un pèl, i la veritat és que això els honra, i això pense que és molt important. I pense que tots tenim les nostres contradiccions, tots podem tindre les nostres diferències, entre nosaltres pues, també discutirem sobre política, sobre mil mogudes, però al final jo pense que tenim molta feina per fer junts i n'hi ha que ficar-se a treballar i després ja en el bar discutirem el que tinguem que discutir, no? Bé, com deia, una de les coses que més veig en este disc i que m'ha cridat molt l'atenció i que pense que és una que també ja no només de los chicos del maíz o de nosaltres o de la gent de la nostra generació que està fent coses sinó en general, no? I no només a València, sinó a tot l'estat espanyol. Jo penso que la nostra generació, si se caracteritza per alguna cosa, és perquè és optimista. Hòstia, jo en els textos així veig unes ganes de canviar les coses, però a més amb idees i amb exemples molt important. I jo penso que al final l'optimisme és el que ha motivat un grup de xavals que fa rap, potser comencen en 15-16 anys, doncs passen penúries i se tiren anys i anys tocant en garitos per a la gent que n'hi ha, els col·legues i tal, però ahí estan, i ahí estan, i ahí estan, i ahí estan. I al final la perseverància, l'orgull també, i la humilitat evidentment també, però també moltes vegades el no rendir-se, jo penso que és el que ens farà guanyar tot el que vulguem i tot el que se planteixem. I és algo que jo he vist en este disc, en els textos i en les lletres, perquè veig que el que fa falta ara, en un moment en el que ens estan dient que està tot fatal i que això no té solució, és això, és optimisme. I penso que la gent que té una projecció pública té la responsabilitat, si de veres creu en el canvi, de transmetre aquesta idea optimista, perquè si no, apague, vámonos. I jo me vull quedar en això, jo me vull quedar en els textos estos optimistes, en les lletres optimistes i evidentment en la gràcia en la que s'expliquen les històries, que s'expliquen a les cançons. A mi una de les coses que més m'agrada de Los Chicos del Maíz és com expliquen les coses. I la veritat és que dona molt que parlar, és de veres, i sempre per una banda ja sabeu que la caverna i altres que no són de la caverna però que podrien ser també de la caverna doncs van a matar, però així estem i diguem les coses com creiem sense tallar-se. I una cosa que m'ha cridat l'atenció i a més ho havia pensat i ho havia apuntat abans d'acabar de llegir el llibre i resulta que després m'ho ha trobat en el còmic, no? I és de veres, la gent, la joventut avui dia, o la majoria, no vull generalitzar, però sí que és de veres que ja no és com abans. La gent ja, els joves d'avui dia, abans escolten a Los Chicos del Maíz que se llegeixen un llibre de Marx, però això és així. Igual que a nosaltres, molta gent ha descobert Vicent Andrés Estellers perquè van ficar nosaltres en 4 cançons i no sabia ni qui era Vicent Andrés Estellers. Jo penso que la funció de la música a vegades és això, és per de transmissora d'una sèrie de coneixements que d'altra manera no veig jo a xiques de 15 anys llegint El Capital, una parada d'autobús, no ho he vist mai, la veritat, ojalà. Però bé, jo simplement així els protagonistes són ells, que els deixaré parlar. Jo només vos demano una cosa, i és el sampler de Mecano, tio. M'has matat. Hola, sí. Bueno, la verdad es que veníamos dándole vueltas a cómo enfocar el rollo este de la charla y creo que sería muy arrogante por nuestra parte pues dedicarla toda a hablar del libro y qué maravilloso es el libro y qué bien está el libro y todo este rollo, ¿no? Por eso creo que nos hemos dividido un poco. Tony sí que va a hablar más después de lo que es el libro en cuestión y yo me voy a permitir aquí dar una pequeña charla sobre lo que a mí me venga un poco en gana, que bueno, pues creo que está bastante relacionado, además con lo que ha dicho ahora Miquel de Mecano y demás. Me gustaría hacer una pequeña retrospectiva, ¿no?, de lo que viene a ser la cultura comprometida o esos artistas comprometidos en nuestro país, ¿no?, en el Estado español. Pues bueno, para hablar de cultura en este país creo que hay que remontarse inevitablemente a la Segunda República, ¿no? No voy a ser muy extenso, de verdad
que esto voy a intentar ser breve. Hay que remontarse a la Segunda República porque la explosión de la Segunda República se produce ahí, para la redundancia, una explosión cultural a todos los niveles, ¿no? A nivel literario, a nivel artístico, de arte, a nivel de cine. Aparecen muchas productoras, incluso aquí en Valencia. Una muy interesante, toda esta generación del 27, si hablamos de cultura en el Estado español, tenemos que hablar de esa generación del 27, de la residencia de estudiantes. Y bueno, hay que decir que el Estado español se convierte en una potencia mundial de cultura, ¿no? En una máquina de exportar arte y cultura comprometida, ¿no? Pues el caso de Miguel Hernández, el caso de Lorca, el caso de Buñuel, toda esta gente, ¿no? Se reunían ahí en la residencia de estudiantes y, joder, era un foco de cultura impresionante. Yo cuando entré tarde en la carrera, me llamó mucho la atención. Yo hice comunicación audiovisual y bueno, sí que teníamos asignaturas de lo que es teoría de la comunicación y demás, ¿no? Y ahí me llamó mucho la atención que, bueno, digamos que todos los países tenían, pues estaban los estructuralistas franceses, estaba el tema de los estudios culturales en el Reino Unido, estaban en la escuela de Frankfurt en Alemania, y me di cuenta que en el Estado español no había escuela cultural, ni había tradición marxista, por ejemplo, ¿no? Esto lo comentaba el otro día en Monedero, en televisión. No hay escuela marxista, así como en Europa, Alemania están los economistas, en Francia los estructuralistas, en el Estado español no hay escuela de tradición marxista, ¿no? Y todo esto enlaza, pues, por supuesto, con el golpe de Estado del general Francisco Franco, ¿no? Que, bueno, como todos sabemos, pues nos introduce en 40 años de oscuridad total en todos los sentidos, especialmente en el cultural, ¿no? Yo destacaría de esos 40 años el caso especial de Berlanga, ¿no? Que es valenciano, porque creo que es muy interesante el cine que hizo en pleno franquismo, ¿no? Pasaba que los censores franquistas eran tan cafres que ni siquiera pillaban el doble sentido a las películas de Berlanga, ¿no? El caso de Bienvenido Mr. Marshall creo que tiene una carga política bestial. De hecho, cuando se presentó en Cannes, el embajador norteamericano protestó. Claro, el embajador norteamericano sí se dio cuenta de lo que suponía el Bienvenido Mr. Marshall, mientras aquí los cafres franquistas pues la tenían como una película, como una comedieta, ¿no? O por ejemplo El Verdugo, que es un alegato brutal contra la pena de muerte que los censores franquistas pues no supieron identificar, ¿no? Y ahí creo que radica un poco el genio de Berlanga, porque Berlanga hacía películas que igual le gustan a mi abuela, le encantaba porque se ría, y igual le encantan a un catedrático de cine que la analiza y creo que eso pasa con muy pocos directores, ¿no? Esa gente que puede llegar a las masas y a su vez a un catedrático de cine. Creo que Berlanga pues está ahí y hay que reivindicarlo, ¿no? Bueno, después de esos 40 años de oscuridad pues llega la transición, y cuando llega la transición tenemos que hablar de esa cultura de la transición, ¿no? Que se ha venido a llamar. Es una cultura de la transición que es muy interesante, ¿no? Porque es transgresora, muy transgresora en lo estético, pero no es transgresora en lo político, ¿no? Y creo que esto se aprecia muy bien en lo que es la movida madrileña. Por eso lo que comentaba el compa del Sample de Mecano, ¿no? Es una cultura inocua, que no cuestiona el sistema, hedonista, narcisista, que sí, que mucho pelo verde, mucha chapa, sale al Almodóvar en pañales diciendo que quiere ser mamá y toda esta historia, pero realmente no tiene chicha que cuestione el estado de las cosas, ¿no? Además, por otra parte, con este movimiento que vino a llamarse la cultura de la transición, o que desembocó en la movida madrileña, pues de alguna manera se quiso enterrar al cantautor de toda la vida, bueno, pues el Raimon, Serrat, Aute, toda esta gente, ¿no? Que sí que venían de una tradición, pues eso, comprometida o combativa, ¿no? Pasaron a envejecer de golpe, no, estás más pasado que los cantautores. Y además es muy interesante porque mientras esto sucede se produce algo realmente interesante, ¿no? Paralelos en el tiempo, mientras explota la movida madrileña, se produce un movimiento que es el rock radical vasco, que yo creo que sí que es bastante interesante desde el punto de vista político, ¿no? Son letras que abordan el tema de la reconversión industrial, de la heroína en los barrios obreros, el tema de la entrada en la OTAN, bueno, pues todos esos grupos de punk, ¿no? Escorbuto, La Polla, RIP. Además hay que decir, por ejemplo, que
hablando de, bueno, conocéis el caso de Pablo Hasél, el caso de Sociedad Cóbrica, el caso de Feminismo Muguruza, nosotros que también hemos estado ahí en el punto de mira, pues es interesante porque Escorbuto fue el primer grupo, el primer grupo que fue denunciado en la Audiencia Nacional, y además fue muy curioso porque iban a un mall en Madrid y por lo que fuera la Guardia Civil los paró, la furgoneta, y claro, vieron las pintas y tal, y sacaron registraron la furgoneta y aparecieron un montón de maquetas, ¿no? Y dentro de esas maquetas en cinta había una canción que es la de ETA, esta famosa de luego a ETA de gran terrorista y tal. Y claro, los guardias civiles vieron eso y cogieron y se los llevaron, ¿no? Y es muy curioso porque sabéis quién salió a defenderla, a defenderlos como abogado, Cristina Almeida. Ahí queda el dato, cuando era meridianamente de izquierda, ¿no? Y sí que creo que es interesante resaltar eso, ¿no? Como el mainstream o como las instituciones, pues de alguna manera aupan a cierto tipo de grupos. En los 80, pues el caso de la movida madrileña, pues la chica de ayer, y aunque sí que hay cosas que rescato de la movida madrileña, pues bueno, en líneas generales era un movimiento bastante inocuo, ¿no? Muy revolucionario en lo estético, pero muy poco revolucionario en lo político. Entonces, bueno, llegan los 90, que es casi mejor ni hablar, porque bueno, los 90 musical y cultural y políticamente fueron bastante desastrosos, y llega entonces la era Internet, ¿no? Cuando surge todo el tema de las redes sociales, las redes P2P, los foros, las páginas de descarga, pues algunos vaticinaron el fin de la música, ¿no? Pero esto no es nada nuevo, ¿no? Cuando surgió la televisión también decían que la televisión iba a enterrar al cine, y cuando surgió ya el vídeo, ya ni te cuento, ¿no? Pues bueno, con menor o mayor éxito, pues siguen estrenándose películas en los cines de estreno, ¿no? Creo que toda esta gente vaticinaba el fin de la música es bastante hipócrita, ¿no? Porque Internet ha sido una auténtica bendición para la música alternativa. Igual sí que es un apocalipsis para discográficas como Universal o como Warner, ¿no? Y de hecho, quien ha perdido con la llegada de Internet han sido las grandes multinacionales. De hecho, son los datos, si os interesa mucho el tema, hay un libro de David Bravo que comenta todo este tema, que es muy interesante, ¿no? Pero los datos dicen que los conciertos pequeños y medianos, pues del tipo de grupos como nosotros, no han parado de crecer y crecer, mientras los grandes conciertos, pues tipo, yo que sé, Amaral o Bruce Springsteen o Peña así que alquila el Palacio de Vista Alegre o el Vicente Calderón o alguna historia así, ese tipo de conciertos que además tienen, bueno, las entradas a 60, 80 euros y demás, pues ese tipo de grandes conciertos sí que no paran vamos, tienden a desaparecer. Todo esto lo trae, bueno, un poco la democratización de las tecnologías, ¿no? En los 80, en esta época que comentamos, ¿quién podía grabar un videoclip? De hecho, si veis, volvemos atrás y ponemos el ejemplo de la movida madrileña y los grupos de rock radical vasco, ¿quién tiene videoclips? Hay videoclips de la época de RIP, de Cortatu. No hay videoclips, porque en aquella época para hacer un videoclip hacía falta una inversión de pasta muy importante, ¿no? El estudio, las cámaras. Hoy día, pues, joder, cualquier camarita HD, pues está prácticamente al acceso de cualquiera, ¿no? Luego con un programita de edición de vídeo, pues lo haces y lo cuelgas en internet. Con el tema del hip hop, pues creo que esto se acentúa, ¿no? Porque hoy día para grabar un disco de hip hop, pues en realidad hace falta muy poco, ¿no? Un ordenador en condiciones que esté medio bien, un programita de edición, te grabas con un micrófono medio bien, lo subes a un foro, lo cuelgas en YouTube, ¿no? De alguna manera, pues todo ese bagaje alternativo ahora, en esta época en la que el desarrollo de las tecnologías han democratizado ese acceso, pues sí que pues un grupo como nosotros tiene videoclip, un grupo como nosotros puede sacar un disco, un grupo como nosotros no, que es algo que no pasaba con los grupos de los 80, claro. Por eso las grandes compañías decían que Internet iba a ser el apocalipsis y iba a desaparecer la música, claro, que lo que querían es competencia. Porque antes, hace 20 años, era muy difícil que un grupo alternativo hiciera competencia a un G o a la gente que estaba ahí, ¿no? Hoy día cualquier grupo alternativo pues puede plantar cara a ese tipo de productos, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa. Cuando salió el último disco de Violadores del Verso, pues bueno, está la lista oficial, ¿no? Y estaba en número 1 Malú, creo,
Y claro, de repente Violadores del Verso sacaron el disco y fueron directos al número 1. Y ya enseguida llamaron ahí los altos ejecutivos de Sony diciendo que cómo no podía ser eso, ¿no? Que este grupillo que no los conocía nadie habían desbancado a su artista mimada. Pues sí, señores, sí. Y claro, se tuvo que comer sus palabras. Bueno, Internet, la verdad es que ya está muy bien, pero también creo que tiene su lado oscuro, ¿no? Se ha extendido el dogma este que nos dice que la cultura tiene que ser gratis. Yo creo que discrepo de esa posición, ¿no? Todo es gratis, es peligroso porque precariza las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? que viven en la cultura, o viven de la cultura, ¿no? Y creo que el ejemplo clave es últimamente en los festivales tipo Viña Rock o tipo que estuvimos en Barcelona, el Hypnotic, que son festivales que los venden como alternativos y tal. Pues ha aparecido una nueva figura, ¿no? Que es la del trabajador, y que yo la llamo trabajador esclavo, ¿no? Y es peña que hace unos años, pues tú entrabas a trabajar en ese festival y estabas pues cambiando las vallas, moviendo trastos, esto de aquí para allá, y bueno, tenías tu sueldo. Cuando si duraba 2 días el festival, pues tenías tus dietas, tus sueldos. Hoy día hay gente haciendo ese trabajo a cambio de una camiseta de tu grupo favorito y un bocadillo. Y creo que es un poco por toda esta historia del todo gratis, ¿no? Yo creo que la cultura tiene que ser accesible, pero no gratuita, ¿no? Porque se deprecia a todos los niveles. Se deprecia porque no se valora el trabajo del artista, y se deprecia porque precariza las condiciones laborales de la gente que trabaja en este mundillo. De hecho, cuando lo dijimos en el festival denunciamos el rollo del trabajador que trabaja por una camiseta, y los primeros que vinieron a felicitarnos a decirnos, sí, tío, genial, tal, fue el técnico de sonido, el técnico de luces, la gente que está un poco... Y es interesante, ¿no? Pero bueno, este apocalipsis es el fin de la música, es el fin del cine, es un poco el discurso que nos quieren vender las grandes compañías y los grandes oligopolios de la cultura, ¿no? Creo que el futuro de la música, el cine, el futuro en general de la cultura tiene futuro porque la intención primera y primaria del artista, antes que nada, es la de comunicar, es la de realizarse, es la de querer hacer un libro, querer hacer un disco, querer hacer luego, si puedes medio vivir de ello, si la gente está dispuesta a pagar por tu arte, por lo que sea, bienvenido sea. Eso es algo que aparece después casi de forma secundaria, ¿no? Y bueno, creo que para terminar, nosotros dijimos hace tiempo con Ríos Propaganda que el miedo tenía que cambiar de bando, y ya es hora de que la cultura también cambie de bando. Muchas gracias, os dejo con Tony. Tengo la voz un poco... Bueno, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por venir. Primero dar las gracias, que no ha hecho ninguno de mis compañeros, a CGT por cedernos este espacio para presentar nuestro libro en este sótano que estamos ahora todo entre nosotros charlando, presentando el libro, y espero que después debatiendo entre todos y todas. Hemos estado también un par de huelgas generales en las que hemos estado acompañando a los compañeros de CGT para los piquetes, y la verdad es que todo un honor y un orgullo poder presentarlo aquí esta tarde. Presentarlo aquí en Valencia, donde hace ya casi 10 años, en febrero del año que viene, cumplimos 10 años como grupo, y la verdad es que es un placer presentarlo aquí en nuestra casa, en nuestra ciudad, sobre todo viendo gente tan joven, porque sí que es verdad que sentimos como que Valencia hace muchos años que nos la robaron, y ahora cuando fuera de aquí mucha gente te hablan de Valencia, enseguida sienten como que estás hablando, ¿no?, de corrupción, de gente que despilfarra el dinero en cosas grandes, innecesarias, son grandes eventos. Y sí que, o en Rafa Mora, ¿no?, ahí te dicen Gandía Sor, Rafa Mora, qué cultura más guay tenéis por ahí. Y hay que... Joder, aquí me dicen John Cobra, es que no paramos de tener eruditos en esta ciudad. Y bueno, yo quiero hacer un poco un alegato, ¿no?, de defender Valencia, ¿no?, porque creo que Valencia no es esa alcaldesa que recibe bolsos de miles de euros de Louis Vuitton y que quiere, bueno, como su máxime en estos últimos años es derribar un barrio histórico como es el Cabañal. Creo que Valencia es la gente que está defendiendo el Cabañal y que está defendiendo, que quiere restaurarlo y mantenerlo, que es la gente que tenía el CSO Maigem o que tienen ahora el CSO Lorta. Creo que Valencia tampoco es ese presidente que teníamos que llamaba amiguito del alma a o gentuza como el Bigotes,
sino que Valencia fueron los jóvenes que salieron en la primavera valenciana, o que salen en el 15M, o que salen los 1 de mayo, las huelgas generales, o en todas las huelgas que se han montado durante estos años para echar a los corruptos que nos gobiernan. Creo que Valencia tampoco es la Fórmula 1, la America's Cup o Mundial de Vela, eso tan útil, o el Open de tenis, que supongo que todos y todas de aquí iréis a ver partidos allí. Creo que Valencia, ¿no?, viene a ser las madres y padres del Cremona, o de todos los AMPAs que están peleando porque no se supriman las líneas en valenciano. Cada vez parece que se avergüencen más de nuestro idioma, o de los sindicatos estudiantiles, del CPSEA, Contracorrent y todos los que pelean para que ese dinero que se derrocha en eventos a los que ninguno podemos acceder se gaste en cosas más útiles como puede ser la educación o también la sanidad. Creo que tampoco Valencia es Calatrava y la ciudad de las artes y las ciencias, sino que puede ser Benimaclet, Belleltés, Ruzafa, todos esos barrios y todas las asociaciones de vecinos de esos barrios que están peleando también estos años para que la gente que se queda sin hogar o que no tienen comida no le falten esas necesidades básicas. Tampoco Valencia es Francisco, ese que canta lo de Valencia, Ciudad de las Flores, y demás artistas del régimen. Creo que Valencia es gente como Green Pass, como Atupa, que también están ahí, La Raíz, Zoo, y todos los grupos que llevan muchos años combatiendo el silencio y también dándole un poco de sentido a la cultura y a la lengua que desde los gobiernos de hace ya más de 30 años quieren robar. Y sobre todo quiero decir que España, porque mucha gente nos recrimina que ha nacido de aquí, no es España 2000 y tampoco es el MSR. Valencia es Guillem Agulló y todos los amigos, amigas, compañeros y compañeras que llevan peleando todos estos años para que no caiga en el olvido y para que no vuelva a suceder un acto como este y para que la gente que lo hizo lo pague. Entonces creo que Valencia somos nosotros, nosotras, todos y todas, y creo que va siendo hora que después de más de 30 años que nos están gobernando, que lo recuperemos, porque Valencia no lleva 40 años, no venía desde la transición. Valencia es una ciudad, es una tierra que tiene siglos, y creo que es hora de que la recuperemos y cuando salgamos de aquí no nos dé vergüenza decir que somos valencianos y que podamos salir de nuestra tierra hablando de ella con la cabeza bien alta. Dicho esto, bueno, quería decir un poco por qué me han puesto la labor de decir por qué hacemos un libro, ¿no? Porque mucha gente en muchas entrevistas nos dicen que por qué acompañamos con un libro, un disco, y lo primero básicamente es porque nos apetecía, ¿no? Es algo tan sencillo como creíamos que era algo necesario para complementar el disco, ¿no? Una canción es muy corta, aparte las licencias que te da la izquierda artística, pues a lo mejor dices cosas que en un texto no las dirías, entonces creemos que viene muy bien de complemento y que viene un poco, que es muy útil para complementar las cosas que no podemos decir en el disco. Aparte creo que cuando haces un disco, pues en vez de hacer un librillo con fotos nuestras posando y cosas así, me parece que si se van a talar unos árboles se pueden hacer cosas más útiles. Cuando sacamos el libro y cuando sacamos los autores, salieron muchas críticas a la gente, a los autores. Miquel no, porque es un chaval simpático y lo quiere todo el mundo. Pero mucha gente no nos decía, Sara Alberto Marzón, esa rata socialdemócrata y cosas así. La verdad es que, como antes estaba también comentando Miquel, no tenemos por qué compartir el 100% de las cosas que dicen los autores, ni siquiera Nega y yo compartimos todo lo que decimos, pero sí que es verdad que creo que compartimos trinchera, ¿no? Y un poco ha salido la gente con la que llevamos mucho tiempo, pues compartiendo espacios y compartiendo ideas, y hemos querido que salgan ellos también han querido, y además de que algunos son amigos, sabemos que la mayoría, por no decir todos, son oyentes y no sé, han salido un poco lo que hemos querido y creo que, aunque no compartamos al 100% las ideas, bienvenidos a lo que aportan. Otra de las razones por las cuales hemos hecho un libro es porque en estos tiempos de crisis o de estafa, que cuesta mucho gastarse dinero, 15 euros, bueno, hoy lo venderemos aquí a 12, por no llevar la tienda, pues podemos vender un poco más barato. Pues no es fácil, ¿no?, gastarte 12 euros cuando ahora mismo pues es muy difícil, que muchas familias no llega el dinero, y creemos que la gente, también ahora que tiene la música a un clic, ¿no?, se la puede descargar. Cuando compra tu disco, en parte está apoyando tu proyecto. Entonces es una manera de premiar a esa gente que se va a gastar 12 y 15 euros, o que lo robe o lo que sea, pero no sé, para aportarle algo más y darle de una manera u otra las gracias, ¿no?, por apoyar nuestro proyecto. Y también por último, y la verdad que es algo que lo decimos, queda un poco, a veces no sé si queda un poco cutre, pero también por combatir un poco el IVA, porque
no sé, digo, que aquí evadiendo impuestos como Marc Márquez, ¿no? Pues en vez de pagar 21%, ¿no? Como se paga con la música, que es un poco abusivo y creemos así, pues pagamos el 4% que es con los libros. El otro día me dijeron que sería una manera de desobediencia. No sé si hasta tal extremo, pero sí que es verdad que es una manera de burlar esa ley que nos parece abusiva, que se paga el 21%, mientras en productos de primera necesidad como la pornografía se paga el 4%. De hecho, también me contaron el otro día la historia de que hay una compañía de teatro que vende revistas pornográficas y con ella te regala una entrada para su obra, así para también combatir un poco lo que viene a ser ese IVA un poco abusivo. Y básicamente esas son un poco las razones por las que hemos decidido hacer un libro para acompañar a este disco. Dentro del libro hay un texto de Tania Sánchez Melero, diputada de Izquierda Unida, no la novia de Pablo Iglesias, como la querían vender en los medios de comunicación, que dice que Río Propaganda reflejó con exactitud el derrumbamiento de los esquemas de la transición y recuperó la música como un espacio de conflicto, como un espacio de subversión política, ¿no? Y así entendemos un poco la música, sin olvidarnos al fin y al cabo de que es música y que hay otros que a lo mejor pues les cuesta un poco más cuadrar las cosas o hacer música, hay que hacerla bien, ¿no? Pero creemos que la música podemos dar un mensaje, no solo hablar de banalidades o utilizar la música pues para distraer, o como esos grupos que simplemente hablan de amor cuando sabemos que el único amor que sienten es hacia su cuenta corriente. Creemos que con la música podemos aprovecharla, tenemos un altavoz, solo hay que ver aquí que hay mucha gente joven y tenemos esa facilidad para llegar a la gente y podemos crear conflictos, o como esperemos que después de la charla sea aquí un espacio de debate para hablar entre nosotros. Tenemos que hacer que las personas no solo escuchen música para olvidarse del mundo. Entiendo que cuando sales del trabajo, llegas a casa, tampoco te apetece ponerte a nosotros y que demos la chapa, pero creo que también tenemos que conseguir que la gente escuche ese tipo de música, que haga reflexionar, que ponga en duda el sistema, que ponga en duda a este régimen que nos oprime desde hace un montón de años. Tenía un final y decir que Nega, el cabrón, me lo ha chafado, me lo copió completamente de la charla en Madrid, y decía eso, y como Río Propaganda decíamos que el miedo tenía que cambiar de bando, creemos que también la sonrisa y por supuesto que la música y la cultura deben cambiar de bando. Muchas gracias.